Bien, buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar esta clase. Esta clase está muy bonita, está muy intensa. Oye, ya lo verán porque si han tenido la oportunidad de ver o leer la epístola de Gálatas, hay unas partes donde está muy intensa, pero al final creo que el capítulo 2 lo cierra muy bonito Pablo y ya vamos a ver por qué. Sí, de hecho aquí decidí poner como comienzo de esta clase la cita de Gálatas 2:20, que Ajá, fíjese que debería de ser como un himno para todo cristiano. Sí, apréndanselo, mi hermano, se los voy a dejar de tarea, apréndanselo, ajá. porque son palabras tan profundas, tan sentidas que todo cristiano debe de aprendérselo, de confesarlo y de vivirlo. ¿Sí? Mire, dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, hermanos, ahorita explicamos esta cita, pero ¿qué les parece si comenzamos dando gracias a Dios por este espacio? Padre eterno Dios, cuántas gracias te damos porque has Ajá. puesto este tiempo para que nosotros disfrutemos de lo que es conocer un poco más de tu palabra. Y esto obedece a que también te conozcamos más a ti como nuestro Padre Celestial. Te doy gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de los que nos estamos conectando en este momento. Gracias, Señor, porque has puesto los recursos, la salud, el entusiasmo de estar aquí presentes y aprender más de ti, Señor. Ofrendamos nuestros corazones, nuestras mentes, para que seas tú quien escriba lo que quieres que nosotros aprendamos y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Por favor, permite que las personas que están por conectarse alcancen a hacerlo para que se gocen de esta bendición. Gracias, Dios. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Arrancamos con esta clase muy bonita y como vuelvo a repetir, vamos a ver algo que pasó en ese momento, algo tan intenso y que nos sirva a nosotros de experiencia, porque si pasó en ese momento, en hace poco más menos 2000 años, pues seguramente va a seguir pasando en la actualidad. ¿Sí? Bien, nuevamente hago referencia de los recursos bíblicos o de los apoyos con los que se hace esta clase, que son la, este libro que es de Gálatas, versículo por versículo, es brasileño y de la editorial Saber Cristo, y también del comentario bíblico de William MacDonald. Ahí en el grupo ya les pasé estos recursos en PDF, si gustan verlos. Este de William MacDonald, si ya tuvieron oportunidad de verlo, es un libro bastante grueso, ¿no? Creo que son, no recuerdo, hermanos, pero ustedes me van a decir, creo que son como 3000 hojas, ¿no? O 3000 páginas. Entonces, es bastante nutrido, bastante nutrido. Ahora, también quiero hacer referencia a que vamos a estar usando ahora una traducción que es la Biblia de las Américas, ¿sí? Yo en lo personal, es una de mis traducciones favoritas. Es con la que más me apoyo para hacer mis devocionales, mis estudios, etcétera. ¿Sí? Ahora aquí les pongo la editorial que es el Lockman Foundation y todos los que participaron para hacer esta traducción. Sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, pues son gente preparada, ¿no? Doctores, reverendos, etcétera, ¿no? Entonces, es gente preparada que hace de esta traducción. Y bueno, quiero con esto de comentarles
que siempre trato de apoyarme en literatura que realmente esté respaldada. Sí, muy difícilmente, tal vez, y así lo aclaro, tal vez en algún momento pudiera hacer referencia a un folleto o a un panfleto o algo, eh, porque a lo mejor la información es interesante y puede ser fidedigna. Pero siempre trato de darles a ustedes la certidumbre de que la información que vamos a tratar, pues no está hecha, como se dice coloquialmente, ¿no? A la viva México. Sí, a Dios gracias nos da estos recursos para poderlos mostrar y hacer estas clases. Bien, hermanos, pues antes de comenzar, me gustaría hacer una retrospectiva para agarrar el hilo de lo que va a ser la clase. Vamos a recordar que Pablo fue a visitar a Pedro, ¿sí? Y hubo una muy buena relación, entre los dos intercambiaron criterios, donde Pablo la única intención que tenía era tener la misma sintonía. Quería allí em, cerciorarse, ¿sí? De que estaban en la misma sintonía, de que Pedro no estaba predicando una cosa diferente a la que Pablo ya había estudiado por revelación de Jesucristo. Entonces allí todo iba bien, yo me imagino, no sé, si tuviera una máquina del tiempo me hubiera gustado ver este encuentro. Yo me imagino que ha de haber sido un encuentro muy anhelado. Recordemos que Pablo, o para los judíos era Saulo, era un perseguidor fanático de los cristianos y los agarraba, los aprendía y los entregaba para juicio, incluso hasta para muerte. Y de repente cambia totalmente Pablo y todos los demás empezaron a ser testigos del cambio de Pablo y obviamente pues era el tema de moda en ese momento. Sí, o sea, oye, que Pablo, el asesino de cristianos, ¿qué crees que ya se convirtió, ya aceptó a Cristo en su corazón? No es cierto, sí, de veras, no, no es cierto, esas son mentiras, ¿no? No, de veras, yo no tengo por qué mentirte. Delante de nuestro Señor Jesucristo te digo que Pablo, entonces empezó a ver allí como comentarios, intrigas, ¿será cierto o no? De repente pues ya vieron que Saulo ya no se mencionaba, ya no había persecución, entonces entró incertidumbre, ¿de veras ya no estará Saulo persiguiendo? O sea, tengan tantita imaginación, ¿cómo se habrán sentido los cristianos de esa época? Sí, o sea, ¿será de a de veras? O son falsas ilusiones, no sé, no sé, ¿no? Pero cuando de repente se encuentran cara a cara Pedro y Pablo, yo me imagino que allí hubo una algarabía tremenda porque Pedro, uno de los líderes, de los pilares de los judíos en el cristianismo, viendo de frente a Pablo o a Saulo, que en su momento era perseguidor, y se ven y se abrazan, y qué bueno que estás aquí, hermano Pablo, hermano Pedro. No sé, ha de haber sido un momento muy emotivo, pero poco les duró el gusto. Vamos a recordar que independientemente de ese encuentro, habían unos religiosos pseudocristianos falsos que estaban empecinados a hacer ejercer la ley por sobre el Evangelio. Tan es así que hubo mucha presión, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, a Tito. Aquí quise poner a Tito en este plano. Tito era un personaje griego, un gentil, un no judío, y por tal motivo no estaba circuncidado.
por qué se hace mucho énfasis en la circuncisión? Bueno, ¿qué tiene que ver la circuncisión en esto? ¿Sí? A modo de recuerdo, mis hermanos, la circuncisión era la señal emblemática para distinguir entre un escogido de Dios o uno que pertenecía al pueblo de Dios y uno que no pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, la circuncisión no fue algo implementado por los hebreos. Eso es algo bien que quiero dejar claro. Los hebreos no implementaron la circuncisión en la humanidad. La circuncisión se practicó desde mucho antes de que existieran los hebreos. Incluso los mismos egipcios llegaron a practicar la circuncisión, pero por razones médicas. En la actualidad hay varones ya adultos que se tienen que circuncidar por cuestiones médicas. ¿Sí? Yo no les puedo decir exactamente bien cuáles son esas razones. Yo lo único que sé es que llega un momento en que el prepucio llega a obstruir los conductos del pene y por eso tiene que hacer circuncisión. Eso es lo que yo sé a mi idiosincrasia, a mi corta inteligencia médica. No soy médico, no soy experto en la materia, pero por razones médicas siempre se ha practicado la circuncisión. Pero los hebreos era un sello para distinguirse de uno, de un pueblo a otro. Todos los circuncidados pertenecían a Dios como cultura, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Bien. Entonces, todos los falsos maestros judíos querían que aparte de la circuncisión se siguiera festejando o siguiera guardando el Shabbat, se siguiera festejando las tortas no fermentadas, se siguieran festejando la fiesta de las cabañas, se siguieran usando corderitos para sacrificio de propicio a los pecados. O sea, querían que todavía siguiera funcionando la ley. Cuando todos esas tradiciones y esos parámetros de ley figuraban o hacían sombra de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llegando ya nuestro Señor Jesucristo, ya todo eso que se hacía ya no era necesario, porque ya llegó el principal cumplimiento de la profecía, que era Jesucristo. Ya lo demás ya no tenía por qué hacerse. Ya no tenía por qué hacerse la fiesta de la Pascua, ya no tenía que hacerse la fiesta de las cabañas, las tortas no fermentadas, ya no tenía que hacerse la circuncisión. Ya, ¿por qué? Porque Jesucristo ya no vino por solo un pueblo, sino que vino por todo el mundo, judíos y no judíos. Entonces, ya no aplicaba la circuncisión porque ya no era necesario. Ah, no, pero había líderes que tenían que querían que los gentiles convertidos a Cristo tenían que circuncidarse, por lo menos. Ya si no quieres festejar las fiestas, no te preocupes, pero si quieres pertenecer al pueblo de Dios, te tienes que circuncidar. Y ahí era el pleito que Pablo tenía y decía, no, no a la circuncisión, pero es que no a la circuncisión. Pero entonces, ¿cómo no a la circuncisión? ¿Cómo vamos a saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Ah, pues que no vieron la parábola del trigo y la cizaña. Crecieron juntos y en su momento el Señor va a separar la cizaña del trigo y la cizaña la va a mandar al fuego y el trigo va a tratar con él para hacer su pueblo escogido. Pero van a crecer juntos. Pero ¿cómo los vamos a distinguir? Eso no se preocupen, eso déjenselo al Señor, el Señor sabrá. Ustedes dedíquense a evangelizar. Y eso es algo bien importante, hermanos. Nosotros tenemos la primicia de evangelizar, de dar a conocer el mandamiento de Cristo. El que haga Jesús es cosa que no nos importa a nosotros. El cómo lo haga Jesús es cosa que no nos importa a nosotros. El que va a hacer Jesús es cosa que no nos importa a nosotros. Miren, hay mucha discrepancia actualmente en que, por ejemplo,
que si el arrebatamiento, no el rapto, a mí no me gusta usar el concepto rapto. Creo que ya se los había comentado en una clase. Para mí es arrebatamiento. Rapto es cuando yo agarro, rapto algo, pero no es propiedad mía. Sí, yo le puedo raptar, por ejemplo, a Cari. Le rapto su celular con ese léxico. ¿Ustedes qué dirán? No, pues aguas con el hermano Aarón, ¿no? Porque anda raptando cosas. O sea, es casi, casi como sinónimo a robo. Sí. Pero en cambio, la palabra arrebatamiento cambia el contexto. ¿Por qué? Porque le estoy arrebatando algo que me pertenece. Si yo le arrebato a Cari mi teléfono, tengo derecho de hacerlo porque es mi teléfono. Si yo le arrebato algo que no es mío, entonces ya no es rapto. Digo, ya no es arrebatamiento, ya es rapto o ya es robo. Sí, cambia un poquito ahí la semántica. Ahora, ¿por qué le dicen rapto? Porque en la King James, en la traducción King James que está en inglés, la palabra arrebatamiento casi como tal no existe en inglés. Entonces está traducido como raptus. Entonces, de allí se hace todo el lenguaje pocho al castellano y por eso le llaman rapto. Pero bueno, ese es un concepto muy personal. Llámele rapto, llámele arrebatamiento, como gusten. Hay gente que dice, no, es que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Otros dicen, no, va a ser durante la tribulación. Y otros dicen, no, va a ser después de la tribulación. Hermanos, como sea, como Cristo lo decida, antes, durante o después de la tribulación, es tema que solamente a Cristo le compete. Usted no se preocupe si va a venir antes o durante o posterior. No se preocupe, ¿sí? Pero aquí los judíos, los religiosos, estaban aferrados a que tenía que ser así. Y hay hermanos actualmente a que así son. Es que tú tienes que entender que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Y tienes que entender, no, espérame, no tengo que entender nada. De eso no se basa mi doxia. Doxia quiere decir que es el canon fundamental de la doctrina. Eso no es doxia. Venga antes, durante o después de la tribulación, el arrebatamiento va a ser. El evento sí va a suceder. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. ¿Qué si es doxia? Que Cristo va a venir. Esa sí es doxia. El arrebatamiento es doxia. O sea, es ley. Sí va a ser, sí va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. Claro. Pero sí va a suceder. ¿Qué otra doctrina es doxia? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona que diga que la Trinidad no existe es hereje. Esa es doxia. ¿Sí me doy a entender? Entonces, doxia es la doctrina fundamental. Es doctrina pilar. No es negociable. Entonces, el hecho de que sea circuncidado o no, no es doxia, porque Cristo vino por judíos y no judíos. Entonces ya la circuncisión queda en segundo término. Si Cristo vino por todos, no tiene caso la circuncisión. Ah, no, pero estaban allí los fariseístas, estos religiosos, hacer valer la ley. Entonces, ya bajo ese tema, ¿qué creen? Que nuestro hermano Pedro se me estaba contaminando. Ahora sí, entramos de lleno a la clase y vamos a ver lo que dice Gálatas 2, versículos 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordemos que estaban en Jerusalén, me puse a él cara a cara porque era de condenar. Ándale.
sí serás muy Pedro, sí habrás convivido con el Señor, habrás comido con el Señor, habrás dormido con el Señor, habrás abrazado, estrechado su mano al Señor, pero en esta ocasión te condeno, le dice Pablo. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, Jacobo judío, él comía con los gentiles. O sea, antes de que llegaran los religiosos, judaizantes, Pedro convivía con los gentiles, lo cual no era malo, porque para eso estaba, ¿sí? Pero cuando vinieron, o sea, cuando vinieron los judaizantes, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los Ujú, de la circuncisión, o sea, a los judíos. ujú. O sea, como lo que nosotros coloquialmente conocemos como indio ladino, ¿no? Ajá. ¿Sí? Cuando le convenía, se hacía para un lado, y cuando no le convenía, se hacía para el otro lado. Eh, Algo sucede aquí en México con muchos grupos políticos a veces, ¿no? Cuando me conviene, pues me voy para los rojos, y cuando no, me voy para los azules, y cuando no, pues me voy, porque es con donde yo me convenga. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus principios, sus convicciones no estaban firmes. Me voy para donde me convenga. Y lamentablemente así hay muchos ahora. Cuando me conviene me voy de este lado, y cuando no, pues me voy de este lado. Y aquí Pablo reprende a Pedro. A ver, Pedro, ¿sí? No puedes estar haciendo esto. Y dice que lo encaró. O sea, le puso un hasta aquí cara a cara. No se lo dijo ni por WhatsApp, no se lo dijo mediante un correo electrónico. Ah, No, se lo dijo de frente. A ver, Pedro, ¿de qué se trata? Ahora, fíjense bien lo que dice el versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Pues claro, ¿por qué? Recordemos que Pedro era un líder de iglesia. Entonces, los judíos siguen a su líder. Y si el líder hace esto, pues yo también lo hago. Pues así ha de ser la jugada, ¿no? Si se vale. Dice, de tal manera que aún Bernabé, o mejor conocido como Natanael, que también fue uno de los 12 de Cristo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos, o sea, se dejó contaminar. Esto es algo bien interesante, hermanos. Pedro y Bernabé, dos personajes que palparon, que vivieron, que convivieron, que platicaron, que rieron, que lloraron con el Señor, se contaminaron. Y Pedro no fue la primera vez. Recuerden que por su conveniencia, porque tenía miedo de ser este, mm, ultrajado como a su identificado. Señor, Sí. identificado, muy bien, gracias hermana, Sí. lo negó 3 veces al Señor. Ujú. No me conviene decir que sí soy su seguidor, porque si no me golpean, me latiguean o hasta me matan, no me conviene, su conveniencia. Y nuevamente Pedro cae en el mismo error. Por mi conveniencia, mientras no estén los judíos, soy gentil. Ah, ¿ya llegaron los judíos? No, ¿sabes qué, gentil? Quítate, porque no, tú y yo no comulgamos. Eso es una hipocresía tremenda. Pero como él es líder o era líder en su momento, pues todos los borreguitos de los judíos que lo seguían hacían lo mismo, incluyendo a Bernabé. Y ahí Bernabé era de censurarse también, porque ahí Bernabé le había dicho, haberle dicho a Pedro, oye Pedro, no, esto no está bien. Creo que estoy tapando aquí, ¿verdad? Me voy a poner por aquí de este lado. ¿Sabes qué, Pedro? Esto no está bien. Pero no, a Bernabé se le hizo fácil, mejor seguir a Pedro. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ese es otro punto muy importante. Hoy se dice, ¿no?, que vivimos en la generación cristal.
Es que si me vas a llamar la atención, llámamela en privado, ¿no? No tienes por qué exhibirme delante de todos. Aquí Pedro fue exhibido delante de todos por su hipocresía. Y le dijo Pablo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Lo encaró. Y yo creo que hasta le di una tonalidad romántica, ¿eh? Porque yo me imagino que ahí Pablo le ha de haber gritado a Pedro, pero con una tremenda injuria, que todos se quedaron así como que, ay, creo que ya se enojó Pablo. ¿Y con quién? Con Pedro. Fíjate, nada más. Sí, entonces allí estaban todos, yo me imagino la escena, quise poner así una escena lo más cercano posible, donde todos estaban así como que, Pablo, ¿ya te diste cuenta a quién le estás hablando así? No me importa, este señor es un hipócrita. Con esto, hermanos, tenemos un ejemplo. Por ahí dice, o se dice, que nosotros no debemos juzgar, porque con la misma vara que mides serás medido. No es cierto. Allí se está saliendo de contexto ese mandamiento de no juzgar para que no seas juzgado con la misma vara con que se mide. Está fuera de contexto. ¿Cómo yo voy a juzgar a un ladrón si yo soy ladrón? Ahí sí, no tengo calidad moral para decirle, no robes si yo mismo estoy robando. ¿Cómo le voy a decir a una persona, no te emborraches si yo mismo tengo problemas con el alcohol? Ahí sí, ahí es donde dice Jesucristo, no trates de medir la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga en el propio. Pero en este caso, aquí sí se puede juzgar. ¿Por qué? Porque no es posible que que estés dando un falso testimonio, Pedro, a toda la gente que te está rodeando. Entonces, como te gusta exhibirte, pues te exhibo bien, ¿no? Por eso es que Pablo le llamó la atención como se debe de llamar a Pedro. Y Pedro seguramente es sacado de onda, avergonzado, así como, Pablo, no me hables así delante de la gente, ve como, allí Pablo se ve el carácter que tenía el Señor. Pues un celo de la palabra del Señor. Un celo, exactamente, hermana. Es un Sí, celo. Y ese celo lo debemos de tener nosotros, hermanos. claro. Si usted ve que el hermano Aarón está diciendo herejía, a ver, hermano, espérame. Creo que aquí ya se me está desviando. La Biblia dice esto y para mí creo que usted está haciendo, no está bien su comentario. A ver, explíqueme por qué. Y empezamos a dialogar a ver qué fue lo que dije y todo. Yo estoy poniendo un ejemplo. Pero en este caso es el hermano Aarón. Puede ser el pastor, puede ser el sacerdote, puede ser el padre, puede ser el presidente, puede ser quien sea. Nosotros, con ese celo que le caracterizó Pablo, tenemos que reprender a la persona. Pero ojo, no es reprender por reprender. Aquí Pablo, vamos a recordar que era erudito, tenía Claro, conocimiento, sabía lo que decía. claro. Entonces, aquí muy difícilmente Pedro pudo debatir contra Pablo porque es que pues, hasta Pablo yo creo que sabe más que yo, o no sé. ¿Sí? Entonces, si vamos nosotros a reprender a una persona, es porque nosotros estamos convencidos. No lo voy a reprender porque el pastor me dijo o porque el hermano Anor me dijo o escuché en su clase que no. Porque a lo mejor el pastor, el hermano Aarón o la hermana tal o fulano de tal también están equivocados. Yo tengo que cerciorarme de que lo que estoy diciendo está bien fundamentado en la escritura. Por eso es que se nos invita a estar estudiando. Y también por eso son parte de la razón de estas clases, para seguir preparándonos, para seguir estudiando, ¿sí? Y tener convicción,
de saber qué hacer cuando se presente la ocasión. Ahora, vamos a hacer una pausita aquí. ¿Por qué? Para seguir en los siguientes versículos, quiero explicarles una historia breve de lo que pasó con nuestro hermano Pedro. Porque a lo mejor ahí podría alguien decir, bueno, es que ahí Pedro pues estaba todavía en la transición entre judíos y gentiles, como que no le quedaba tal vez claro, este, no, ya Pedro sabía perfectamente cómo debía de comportarse. Y esto es porque tiempo atrás de que hubiera este encuentro, Pedro tuvo esta experiencia con Cornelio. Él era un centurión. Un centurión era un romano. Al decir romano, este no era judío, era un gentil, claro. un no circuncidado. Entonces, un centurión romano tenía su nombre, lo dice centurión de 100, tenía a su cargo máximo de 60 a 100 soldados o 100 hombres Ujú. a su cargo. O sea, ahorita, a Dios gracias, en el laboratorio, en la empresa, tenemos alrededor de 21 personas y estoy para volverme loco, hermanos. Yo no sé cómo le hacían estas personas para controlar a 100 personas. O sea, quiere decir que era una persona preparada. O sea, un centurión no era cualquier cosa. Era un líder preparado. Era una persona muy disciplinada. Tenía que predicar con el ejemplo. Era Ujú. muy estricto. Hacía valer las órdenes, los reglamentos. O sea, era una persona que cuando uno lo veía se cuadraba. ¿Sí? Nada más por el simple hecho de su presencia. ¿Sí? Entonces, ahí Cornelio era una persona romana distinguida. ¿Sí? Entonces, los centuriones, no nada más Cornelio, los centuriones tenían esa fama, porque no cualquiera podía tener esa encomienda en la Roma de antes. Bien, ahora, ya más o menos vimos quién era Cornelio, pero después se menciona en la Biblia que Cornelio, el centurión, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que este señor tanto tenía bien controlado a sus 100 hombres, como también tenía bien ajustada su casa. Y aparte dice que daba muchas limosnas al pueblo judío, lloraba a Dios continuamente. Aquí se mencionan cuatro cualidades que tenía el centurión. El primero era una persona piadosa. Esto es una persona que demuestra devoción y reverencia hacia Dios y que vive de acuerdo a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Entonces, al ser piadoso, tenía una combinación de moralidad justa con amor y humildad. Eso es ser piadoso, ¿sí? A ver, ustedes háganse ahí en una libretita. Pónganse, ¿soy piadoso? Ahí ustedes califíquense, no digan nada, ahí ustedes califíquense. Segunda característica de Cornelio, era temeroso de Dios. En la Biblia, la parte temor o la palabra temor no quiere decir que sea sinónimo a miedo. El ser temeroso de Dios o el tener temor de Dios no quiere decir que le tenía miedo a Dios. Quiere decir que era temeroso porque cuidaba mucho de no fallarle a Dios. Tenía temor de fallarle a Dios. Sí, vamos a llamarlo así. En los tiempos del Nuevo Testamento se daba ese nombre a los gentiles que, cansados de las inmoralidades y frustraciones de la religiosidad tradicional, se Ujú. acercaban a la religión judía para tener ese punto de equilibrio y no caer en pecado. Es decir, ustedes no se han preguntado, por ejemplo,
Los aztecas. Oiga, hermano Aarón, los aztecas no conocieron de Jesús y por no conocer a Jesús, ¿se van a ir todos al infierno? Los mayas. Y estoy hablando de culturas indígenas de nuestro lado, de nuestra tierra. Claro. Pero así como ellos, hay mucha gente que no conoció a Jesús y a poco por no conocer a Jesús se va a ir al infierno. No, porque vamos a recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios nos dio conciencia y con base a la conciencia era el parámetro con que el ser humano, o es el parámetro con que el ser humano debe de conducir su vida, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en otras culturas, matar por placer o por no tener un motivo justificado, se consideraba asesinato y se penalizaba con muerte también. ¿Sí? O sea, era una ley universal, motivo de conciencia. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí Cornelio, aunque no conocía plenamente a Dios, sabía que la cultura romana hacía cosas que no eran dignas de Dios. ¿Sí? Roma tenía una perversión muy fuerte en lo que al sexo se refiere, por ejemplo. ¿Sí? Tenía idolatría a más no poder. Pero Cornelio, en su conciencia, decía es que esto no es correcto, esto no hay. Entonces por eso empezó a juntarse con el pueblo judío y veía que esto le estaba cayendo bien, estaba encajando bien con el pueblo judío. Entonces por eso dice que se hacía temeroso de Dios, es decir, no cuidaba mucho no caer en pecado ante Dios. Sí, a ver, usted póngale, soy temeroso de Dios, ya usted califíquese. Ahora, Cornelio no se conformaba con haber encontrado el conocimiento con los judíos, sino que aparte trataba de transmitirle a su familia, a sus siervos y a los que estuvieran bajo su influencia. Es decir, él se encargó de evangelizar a su familia. En pocas palabras, él fue pastor de su familia. ¿Sí? Entonces, él, a estar convencido de que el conocimiento que estaba adquiriendo con el pueblo judío era lo correcto, entonces se dedicó también a transmitirlo a su familia. No se lo quedó él para decir, no, pues este es mi conocimiento y ya que cada quien busque lo que quiera, ¿no? O sea, lo que le convenga. Pues ya están grandecitos, como ahora decimos, ¿no? Yo no les voy a enseñar religión, pero pues ya cuando crezcan ellos sabrán decidir qué religión. No, 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 no. Él decía que llevaba el conocimiento a su casa y sobre eso estaba transmitiendo toda esa influencia judía. Ahora, usted póngase ahí un cuadrito. ¿Comparto el evangelio con mi familia? Ya usted contéstese. Después dice que practicaba Cornelio la caridad, o sea, daba limosnas al pueblo judío. ¿Qué es caridad? Caridad es dar algo, desprenderse de algo sin incondicionalmente, sin tener una retribución a cambio. ¿Sí? A ver si no cantinflé ahí. Es, si yo tengo, no sé, hablando de Cornelio, una persona muy bien pagada por el gobierno romano, a lo mejor yo voy a dar 10,000 pesos, aquí está, a la sinagoga de los judíos, a la iglesia, a la congregación, a los pobres, a quien guste y mande. Que sería como una ofrenda de amor. Una ofrenda, exactamente. Muy bien, hermana, gracias. Una ofrenda y hasta ahí. Pero nunca buscó, a ver, yo te doy, pero tú qué me das. No, ¿sí? A eso se le llama caridad. O sea, no es lástima, no es compasión, no es, simplemente me estoy desprendiendo de esto en pro del movimiento cristiano.
sin condición alguna. Es incondicional. Yo lo doy porque me nace, porque así lo quiero. Tal vez no me sobre, pero creo, confío en que van a hacer buen uso de eso. No está buscando cuentas. No, a ver, infórmeme qué están haciendo con mi dinero. A ver, quiero ver si yo veo que hicieron ya su sinagoga, su iglesia, su templo, lo que sea, voy a seguir cooperando. Si no, yo olvídense. No, él da porque le nace, porque tenía esa forma de desprenderse a cambio de nada. ¿Sería misericordia, pastor? Podría ser una misericordia económica, sí, una ofrenda Eh, misericordiosa, sí. ujú, Sí. Y ahora ahí póngase un cuadrito usted y diga, ¿soy misericordioso en la ofrenda? Ahí ustedes claro. califíquese. Y por último, dice que oraba a Dios continuamente, o sea, practicaba la oración. Que a veces nosotros como cristianos, y eso a mí me incluyo, se nos olvida orar. Entonces, y que no era cristiano, bueno, ya era cristiano por convicción, porque era lo que les gustaba, pero no era judío, no era circuncidado. Y sin embargo, él no le importó. Él oraba a Dios. Lo hiciera bien o lo hiciera mal, él oraba a Dios. ¿Sí? Y a veces a nosotros se nos olvida. Póngase ahí un cuadrito. Oro a Dios continuamente, califíquese. Entonces, aquí ya tenía motivos suficientes para encontrarse con Dios. Pero después dice la historia, bueno, aquí hay una etiqueta que puse. Cornelio era pues un sincero buscador de Dios y como lo era, Dios lo encontró. ¿Cómo lo encontró? En Hechos 10, capítulo 3 al 6 dice, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que, que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿quién eres? O sea, imagínense, si a usted se le aparece un ángel, no creo que usted lo reciba. ¿Qué pasó contigo? Qué bueno que viniste, hombre. No, Ah, te estaba esperando. te estaba esperando. A mí, la verdad, yo le soy franco y yo presumo tal vez que a lo mejor no soy muy miedoso en muchas cosas, pero donde se me aparezca un ser así, ay, me desequilibra totalmente, ¿no? Sí. Y dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo Cornelio. Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Sí. Despacha ahora a algunos hombres a Jope. Jope es una provincia que actualmente existe. Ujú. Todavía existe esa ciudad. Jope es una ciudad. Estuve viendo fotos en internet. Muy pintoresca. Ahí se las recomiendo. Digo, si pueden ir, bueno, vaya. Pero vean las fotografías de Jope. Está muy bonito. Bueno. Y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda en un curtido, con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Bien. Aquí para empezar dice, vas a buscar a un hombre llamado Simón que está hospedado con Simón. Ah, pues ¿qué no es el mismo? No. Lo que pasa es que el nombre Simón en aquel entonces era un nombre muy común, como hoy. Hoy, Josés, pues hay muchos. Jesús, hay muchos. Damitas que se llamen Marías, pues hay muchas. María del Carmen, María de la Luz, María Elena. No, híjole, hay muchas Marías, ¿sí? Hace muchos años recuerdo unos, americanos que conocí allá en Aguascalientes. Oye, de casualidad, tú eres de la ciudad, ¿verdad? Sí. ¿De casualidad no conoces al hermano José? Pues, hijo, es que conozco tantos Josés que pues no sé cuál te refieras, ¿no? Sí, pues vive allí en la Ciudad de México. No, pues sí. Ah, Sí. Entonces, Simón era un nombre muy común. Sí. Entonces, por eso aquí le especificó el ángel. Un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro, y este se hospeda con un curtidor llamado Simón. Simón el curtidor, por ejemplo. Ah, entonces como que ya se va filtrando, ¿no? Las indicaciones.
Entonces, aquí está demostrado que Dios se interesa en los que lo buscan Amén. y hace los preparativos para que sea atendido. Ahora, en paralelo, al mismo tiempo, Pedro tuvo hambre y quería comer. Entonces, mientras preparaban las cosas ahí en donde estaba él hospedado con Simón el curtidor, decidió, este, decidió ir a hacer oración en la azotea de la habitación donde él estaba. Y dice en Hechos 10 al 16, tuvo hambre, hablando de Pedro, y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía. Bajado a la tierra por las cuatro puntas, había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Bien, ¿qué quiere decir aquí? Que todos estos animalitos que ven en la lámina Ujú. se consideraban animales impuros, Inmundos. no inmundos. Gracias, hermano, inmundos. Sí, no podían comerlo, pero ni por gracia, los judíos. Pero después el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Entonces ahí Pedro como que, yo me imagino que se quedó así como que, a ver Dios, no me queda claro, no me hace sentido. Y todavía Dios dice que se lo repitió esto tres veces. Yo hubiera estado igual que Pedro, ¿eh? A ver, Señor, con palitos y manzanitas, porque no me queda claro. O sea, Mm. dime qué es lo que quieres que yo entienda con esta visión. Y el Señor lo único que hizo fue, agarró sus cosas, ya me voy. Y se fue. Y Pedro se quedó así como que, uy, ¿qué me quiso decir Dios con esto? ¿Qué me quiso decir Dios con esto? Bueno, cuando bajó Pedro, llegaron los hombres de Cornelio y le dijeron, estamos buscando a Pedro, a Simón, al que también se le llama Pedro. Y Pedro, pues al ver gente romana, pues sí, soy yo, ¿qué se les ofrece? No, pues nada más, mi patrón quiere conocerte, quiere que vayas con él. ¿Te parece bien si comemos algo? Porque yo ya tengo un hambre que no aguanto. Y terminando nos vamos. Y es más, los invitamos aquí a pasar la noche y mañana a primera hora nos vamos a ver a tu patrón. Pues órale, ya, se quedaron ahí, pasaron la noche y al día siguiente fueron a ver a Cornelio. Y después, cuando llegó Pedro con Cornelio, Cornelio se postró ante los pies de Pedro. Y Pedro inmediatamente le dijo, no, 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 espérate, espérate, párate, párate, párate. Tú a mí no me rindes ningún tipo de adoración, yo soy hombre como tú. Párate, yo no merezco ser adorado. Y entonces ahí Cornelio se levantó y dijo, Pedro, qué bueno que viniste, mira, ya era necesario que vinieras, tengo muchas dudas, tú me vas a aclarar tantas dudas que tengo. Mira, pasa porque quiero que conozcas a mi familia. ¿Ok? Entonces Cornelio orgulloso le enseñó a su familia y después de platicar y decirle y todo, entonces allí es cuando Pedro encontró el significado de los animales inmundos. ¿Por qué? Porque los gentiles se les consideraba gente inmunda para los judíos. Los judíos casi casi no podían rozarse con los gentiles, así como que no, vete de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, tú no eres judío, no eres de mi raza, no eres escogido de Dios. Yo nada más me rozo con los escogidos de Dios. Entonces, por eso
Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y Cornelio, como era gentil, ante los ojos de los judíos era una persona impura, inmunda, pero Dios ya había tratado con Cornelio. Entonces ahí es donde en Pedro ya le captó, ya sé que me quisiste dar a entender, Señor. Tú quieres que los gentiles también sean parte de este rebaño y por Ujú, eso Pedro bautiza a Cornelio y a toda su casa, así dice la palabra, ujú. ¿sí? Entonces, obviamente esto fue una enseñanza para Pedro tremenda. Y ya obviamente, bueno, pues Pedro y Cornelio fueron los grandes amigos, los grandes cuates, y de ahí termina esa historia. Ahora, ¿por qué puse esta historia? Porque allí Pedro le quedó claro mediante la visión y la experiencia con Cornelio cuál era el propósito de Dios de salvación para el mundo, no nada más para los judíos, era para el mundo. Teniendo esto, me voy a seguir un poquito más, ahora sí no voy a hacer pausa para preguntas y respuestas, porque como es un tema un poquito largo, para no hacer mucho tiempo, al final hacemos todos los comentarios y preguntas, mis hermanos. Vamos a continuar ahora con lo que dice Gálatas. Vamos, nos quedamos con que Pablo reprendió a Pedro por ser un hipócrita. Y después añade a su discurso, a la reprensión que le pone Pablo a Pedro, le añade y le dice, nosotros somos judíos de nacimiento, sino pecadores de entre los gentiles. Aquí hay una ironía. Dentro de lo que es la hermenéutica bíblica, hay una figura que se le conoce como ironía. Y más o menos sabemos qué es la ironía, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre gentiles. Podría decir ahí como que, a ver, Pablo, pues, o sea, no entiendo qué es lo que quieres entender. Al ser ironía, es como, por ejemplo, nosotros somos muy irónicos como mexicanos, Ujú. ¿sí? O sea, yo soy valiente porque soy mexicano, casi, casi, ¿no? Allá es una ironía. ¿Por qué es una ironía? Pues porque soy valiente siempre y cuando mi mujer no sea la que me regañe. Ah, o sea, no eres tan valiente, o sea, tienes tu lado flaco, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede. Nosotros somos judíos de nacimiento y no por pecadores de entre gentiles. Ahí hay una ironía resaltando la cultura judía, como con el ejemplo que les puse, la cultura mexicana. Nosotros somos muy parlanchines, muy envalentonados para muchas cosas, pero cuando se nos atraviesa un algo, bueno, sí, pero a esto, bueno, o sea, claro, o sea, ya es cosa diferente, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, aquí viene la contraparte. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice, nosotros somos judíos de nacimiento porque no somos pecadores como los gentiles. Casi, casi, ¿no? Ese es un comentario irónico. La contraparte es, pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, es decir, no me importa si tú eres circuncidado, no me importa cuántos corderitos mataste, no me importa si has guardado el Shabbat, no me importa si has guardado o lo que sea, porque eso no te justifica, no te da salvación, sino mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es lo que nos da salvación. Es la que no tenemos condenación para irnos al tormento eterno. También nosotros hemos creído en Jesús porque para que seamos justificados por la fe. ¿Qué es una persona justificada? Una persona justificada es una persona que a pesar de su crimen,
le hacen justicia, pero con el título de justo. A ver, vamos a suponer, yo cometí un asesinato. Entonces voy ante el juez y aunque yo cometí el asesinato, mi abogado me sabe defender y no me condenan. Me perdonan el delito. Entonces me justifican, me hacen justo y por eso ya no voy a ser condenado. Eso es el ser justificado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a recordar que nosotros, por naturaleza pecaminosa que tenemos, nosotros ya estamos condenados, ya somos condenados, pero por la fe, por creer en Jesucristo, por creer que Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre y fue resucitado el tercer día, somos justificados, ¿sí? Entonces ya no fue por la ley, sino fue por Cristo. A eso se refiere Pablo. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? Ningún modo, de ningún modo. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros, erróneamente, porque decimos, ah, yo sí creo en Jesús, yo tengo fe en Jesús y por lo tanto ya no soy condenado, pero sigo robando, pero sigo diciendo malas palabras, pero sigo haciendo de todo, al fin que Cristo ya me justificó. Y aquí es donde pregunta Pablo. Entonces, ¿quiere decir que Cristo es ministro de pecado? O sea, ¿va a estar fomentando o va a estar solapando tu pecado por el simple hecho de que yo ya dije que tú ya estás justificado? O sea, vamos a volver al mismo ejemplo que les puse. Yo asesiné. Mi abogado me supo defender y Absuelve. me absolve. Absolven, ¿verdad, hermana? Absuelven, de absolver. Absuelven. Perdón, sí, Sí. absuelven. Ajá. Entonces ya me justificaron. Como Es ya me correcto. justificaron, ¿tengo licencia para seguir matando? No, creo que no. No. Sin embargo, muchos de nosotros así pensamos. Al fin que ya estoy justificado, puedo seguir haciendo esto, puedo seguir haciendo aquello, puedo seguir haciendo esto. Al fin que ya estoy justificado. Entonces, por eso dice Pablo, entonces Cristo es ministro de pecado, entonces Cristo va a estar fomentando tu pecado al fin que ya estás justificado. No. Dice, de ningún modo. A eso se refiere Pablo. ¿Sí? Por eso es que Pablo estaba reprendiendo a Pedro. O sea, Pedro, tú ya tuviste la experiencia con Cornelio. Tú ya viviste lo que es la gracia de poder tener a un gentil a los pies de Cristo. ¿Por qué entonces te estás portando hipócritamente? Sí, a eso se refería Pablo. Ahora, imagínense que ahora Pablo nos está predicando a nosotros. ¿Sí? Ujú. Imagínense que ahorita ya nuestro hermano Pablo está en Zoom con nosotros aquí y ya nos está diciendo. Y viendo el carácter que tiene Pablito, pues ya me imagino cómo nos habrá estado diciendo, ¿no? Ahora ¿Cómo fíjense lo bien lo que va? dice. Sí, ¿no? Pobrecito de los hermanos de aquella iglesia, ¿no? Les decía con energía. Y no, y los de estas sí Sí, sí nos va a reprender. y exactamente. Gálatas 2:18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. ¿Sí? Vamos a recordar que este señor Pablo era fariseo, era fanático. Entonces, llegó el momento en que este Pablo tuvo que dejar todo ese fanatismo, tuvo que destruir todas sus tradiciones, tuvo que quitarse toda la academia que él tenía por la fe en Cristo. Y después de quitarse todo eso, convertirse en seguidor de Cristo,
recae otra vez en ser fanático de la ley, dice él, resulta que él mismo sería transgresor de sus propias palabras. O sea, él mismo sería traidor de sí mismo, Así es. ¿sí? Si yo te digo, a ver, a ver, no está Gilberto, ya, se me fue. A ver, Julio, si yo te digo, oye, hermano, no te estés emborrachando, ¿eh? Eso no es de Dios, ¿no? Y a mí me ve bien borrachote. Ah, Yo estoy siendo transgresor de lo que estoy construyendo. Yo quiero construir al hermano Julio para que se conduzca, para que vaya bien y todo. Pero si yo mismo no hago lo que predico, me estoy traicionando, estoy siendo transgresor de mis propias palabras. pues Dice era en lo el... que le decía Pablo a Pedro, ¿no? Exactamente, Pablo tenía la teoría y Pedro las vivencias con Jesús. exactamente, sí, Qué hermano. bruto, de veras. Ahora, Pedrito no le funcionaba el coco. y así somos nosotros, hermana. Sí, sí, Así tiene usted somos razón. nosotros. Yo reconozco que la verdad, a mí se me van las cabras muchas veces. Sabiendo Biblia, sabiendo esto, sabiendo aquello, llego a ser igual que Pedro. O sea, no es Sí, porque uno diga, es que Pedro también, ¿no? O sea, también uno cae. sí, ¿Sí? sí, Entonces, por eso es que también ahí nosotros podemos llegar a ser Pablo, nosotros podemos reprender, pero también estamos expuestos a que nos reprendan. Y claro. eso tenemos que aceptarlo porque como seres humanos también cometemos errores y también podemos resbalar. Gálatas 2:19. Pues mediante la ley, yo morí a la ley. O sea, él siendo fariseo, fariseo de fariseos, educado por Gamaliel y no sé Sí, cuánto tenía en todo su currículum, dice, él decidió morir a la ley para vivir para Dios. amén. Así de fácil. Pedro, ya déjate de estar viviendo en la ley. Ya te queda claro que eso no es para nosotros. Ya estamos en tiempo de gracia, no de ley. Entonces ya deja de estar metiendo cosas de la ley al cristianismo. No te contamines. Si yo que fui fanático de la ley, fue fariseo, fanático después de todo, y todavía encima de eso, a muchos de nuestros hermanos los entregué para que fueran torturados y muertos, decidí dejar todo eso porque me di cuenta que ahora es la vida para Dios. Ahora, este es el texto medular para nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Esta metáfora es muy gráfica para que entendamos qué es lo que espera Dios de nosotros. Dice, con Cristo he sido crucificado. Cristo fue crucificado. De entrada, de sobra sabemos que Cristo al ser muerto, fue muerto como cualquiera de nosotros pudo haber perdido la vida. Si a un muerto, usted se pone a un lado de un muerto y le dice al muerto, ay, pues no te lo había dicho, pero ahora te lo digo, me caíste mal, siempre te odié. No sabes las Ujú. veces que cómo te... No, 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 no. ¿Qué cree que diga el muerto? Pues nada, Ya muerto está. ¿Usted así cree que se va a es. levantar el muerto? A ver, ahora dímelo. Dime todo lo que tenías que decirme. No, pues no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un muerto, abandona todo su estado físico. Ya no le dice nada. Ya no tiene conciencia de lo que pasó. ¿Sí? Por eso dice aquí que nosotros debemos ser muertos junto con Cristo, o sea, en una muerte de cruz, porque acuérdense que la muerte de cruz era una muerte, este, mm, Denigrante. denigrante, pero ejemplar, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí era condenado el peor de los criminales en ese tipo de muerte. Entonces, nosotros, todo lo que nosotros hemos hecho, todos los pecados que hayamos hecho,
los pagó Cristo en la cruz. Entonces yo merezco morir junto con Cristo. Todo mi pasado va a morir junto con Cristo. Dice el texto, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. O sea, ya nosotros, al morir nosotros, todo nuestro pasado, todo nuestro consciente, lo dejamos ahí, permitimos que ahora el conocimiento que adquirimos de Cristo sea el que vive en nosotros. Por eso es que nosotros nos debemos de esforzar en dar un buen testimonio. A mí me da mucha pena, me da mucha vergüenza cuando me dicen, mira, el hermanito Menganito López, y eso que es cristiano, y velo. Uy, híjole, pues, pues sí, pues qué te digo, o sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro hermano Menganito López no ha muerto con Cristo. Sigue todavía teniendo conducta no basada en la vida de Cristo. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, la que estamos ahorita viviendo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. La debemos de vivir porque somos cristianos. No porque me gusta seguir a Cristo o porque tiene buena filosofía los cristianos. Son agradables, son buena onda. No. O sea, yo vivo la vida de Cristo porque soy cristiano y porque Cristo vive en mí. El cual, o sea, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense Ujú. la profundidad de este texto. Por eso es que comento que este es un himno que todos debemos de memorizar. ¿Sí? Nosotros ya no debemos de vivir para nuestros placeres. Nosotros debemos de vivir para agradar a Dios. No debemos de vivir para agradar al pastor, ni para quedar bien con el padre, ni para quedar bien con el obispo, ni para quedar bien con nadie. Usted tiene que vivir bien para agradarle a Dios, nada más. Por último, mis hermanos, versículo 21. No hago nula la gracia. O sea, no desecho la gracia o no quito la gracia. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Este es también un texto muy profundo. Si vamos a aceptar la circuncisión, entonces ¿para qué murió Jesús si de todos modos vamos a seguir aceptando la ley? Si vamos a aceptar guardar el sábado, ¿para qué murió Jesús? Si de todos modos vamos a seguir guardando el sábado porque el sábado está dedicado a Dios y porque tenemos que guardar las ordenanzas de Dios en día sábado, ¿no? Y eso ocurre en muchas denominaciones, hermanos, y lamentablemente hasta en la nuestra, ¿sí? Me voy a meter en un tema y por favor vamos a verlo en un criterio amplio. Es que en el Antiguo Testamento sí se diezmaba. En el Nuevo Testamento no se diezma. No tenemos que diezmar. Si no, entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? No confundamos la gimnasia con la magnesia. Efectivamente, el diezmo era un mandamiento para los hebreos, para los judíos o los israelitas. Sí. Para nuestra época, si bien es cierto que la Biblia no muestra que nosotros debemos diezmar de una manera obligatoria, pero también nos muestra que tenemos que vivir para agradar a Dios. Y la forma de agradar a Dios es evangelizar a las personas. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les puse de Cornelio, vino un ángel y le dijo a Cornelio, ve y busca a Simón, llamado Pedro, y le dio instrucciones. ¿Por qué no el ángel se ahorró el trámite y mejor el ángel se encargó de evangelizar a Cornelio? Vamos a ser más al grano, ¿no? Mira, Pedro ahorita está muy ocupado en sus ondas. Te platico cómo está el evangelio. Y nada más ni nada menos que de un ángel. Porque ese trabajo no le pertenece a los ángeles, nos pertenece a nosotros. Difundir el evangelio es nuestra chamba.
no es chamba de los ángeles. Entonces, si nosotros tenemos que hacer ese trabajo de evangelizar, esto conlleva gastos. Y estoy Mm. hablando del mero sentido común. Si yo quiero mandar al hermano Juanito Pérez López a evangelizar a Sudáfrica, pues tengo que pagarle sus viáticos, tengo que ver cómo va a comer, tengo que ver dónde se va a Claro, hospedar, tengo que claro. ver muchas cosas. Y para eso se necesita dinero, ¿sí? Entonces nada más es un acto de conciencia. Sí, el diezmo, que hay muchas en YouTube, abundan, pero hasta parece que buscan cómo justificar para deslindarse de pagar un diezmo. Sí, efectivamente, sí, mira, ¿quieres oír que el diezmo no es actual? Sí, está bien, ya lo oíste, pero también, dice Pablo, que nosotros tenemos que dar generosamente, ¿sí? Porque Dios ama al dador alegre. Nunca dice que lo va a bendecir, dice ama al dador alegre. O sea, no Pero sí esperes te tampoco, bendice Dios, pastor, sí te bendice. sí, pero no está obligado a bendecir. No, no está obligado, pero Exacto. bendice. Nuestro Dios Sí bendice. bendice. Sí comparto la emoción, hermana. Sí Perdón, bendice, sí, 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 sí. pero no está obligado. Y es que nosotros malinterpretamos también el texto de Malaquías, ¿no? Ujú. Presente los sanfolís y verán y abran las ventanas y no sé qué tal. Y No, o sea, probadme, dice Dios, probadme. probadme. Yo nada más les pregunto, ¿quién soy yo, un triste pecador, para probar a Dios? Hoy sí. No. No, sí, tiene usted razón. Yo le Sí. digo, Señor, ¿cómo se te ocurre decir que te probemos y te creemos? Eso, hermana, tiene una figura en la hermenéutica donde se hace una comparación, es un símil, para que veamos nosotros cómo es Dios tan fiel que hasta se atreve a decir eso. Es como, por ejemplo, cuando uno está muy seguro de lo que está diciendo, uno dice, mira, te doy todo mi sueldo si no sucede esto, ¿sí? Ujú. O sea, no estoy diciendo literalmente que le voy a pagar todo mi sueldo. O sea, estoy tan seguro de lo que estoy hablando. Claro, que lo comprometo. Exactamente. Y ahí es lo que está haciendo Dios. Estoy tan seguro de lo que estoy diciendo que hasta mismo yo, Dios, fíjate bien, yo, Dios, te estoy diciendo, pruébame. No, Señor, ¿cómo crees que te voy a andar por... Tú pruébame y vas a ver. O sea, no estamos hablando de algo literal, ¿sí? No, no. Entonces, aquí lo que quiere decir es que precisamente nosotros debemos de ofrendar, llámele diezmo. A ver, aquí hay, el hermano Gustavo. Deme un segundito, hermano. Ahorita le doy la palabra. Este, yo nada más voy a diezmar, voy a ofrendar, a dar limosna, voy a ser caritativo. Póngale el nombre que quiera, Ujú. porque tengo uso de conciencia que hay gastos, porque sé por sentido común que existen cosas que se tienen que cubrir y no hay de otra más que con dinero. Habrá veces en que yo tenga que ofrendar alimento en especie, ropa, zapatos, no sé, lo que sea, ¿no? Ujú. Sí. Pero nada más es el puro ejemplo que abordamos, lo que es el diezmo, ¿sí? Pero bueno, con esto nos damos cuenta que Cristo no murió en vano. No necesitamos diezmar para que sea yo bendecido. No necesito diezmar o dar limosnas, ¿sí? Para tener un mejor lugar en el cielo. No necesito guardar el sábado para tener la mejor gracia de Dios, ¿sí? O como, y lo voy a decir así, ¿no? Como muchos narcotraficantes lo dicen, yo ya me gané el cielo porque ya
construí una iglesia aquí en el pueblito de tal. Como Ujú. ya construí toda la iglesia, pues ya me gané el favor de... ¿Y ustedes creen que Dios se va a vender por una iglesia? Creo que no. No, sí. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad, entonces estamos convencidos de que Cristo murió en vano. Porque aparte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tengo que donar para la construcción de iglesias. Tengo que hacer esto para esto. Tengo que irme de rodillas a no sé dónde. Tengo que hacer más cosas para obtener la gracia de Dios. No, Cristo es suficiente para nuestra vida. Amén. Hermano Gustavo, dígame. Es que me llama mucho la atención la cuestión del diezmo, ¿no? Es muy respetable todas las opiniones, pero bien dice la palabra de Dios que cada uno dé conforme la disposición de su corazón. Entonces, en cuanto a la ofrenda o el diezmo, pues unos se basan a la ley de los judíos que hay que diezmar. Hoy los predicadores, muchísimos hablan que eso es obsoleto, que hoy se debe de ofrendar. Yo le preguntaba a algunos pastores que se dicen doctores en la ley, doctores, ahora todos son doctores, ¿a qué ley pertenecía Abraham? Un gentil idólatra que fue sacado de allá de Ur de los Caldeos, toda su familia, pues se sabe realmente a quién adoraban los caldeos y todos ellos recibió la gracia, el amor de Dios y, y lo sacó en el plan que ya conocemos todos nosotros. Pero él, sin pertenecer a la ley, sin pertenecer al evangelio, le llaman el padre de la fe. Y todos los que somos de la fe, nuestro padre es Abraham. Nuestro Y Padre este Abraham. padre, y este padre Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Amén. Y no estaba bajo la ley. Así es. Entonces, mi conclusión es esta. Si un hermano o hermana quiere llamarle diezmo, dádiva, ofrenda, el que pesa el corazón es Dios. Así Y es. el propósito de esa ofrenda, Dios lo conoce. Y como dicen la mayoría de los líderes evangélicos, que es para las necesidades de la iglesia, sobre todo las espirituales, para predicar el evangelio. Bueno, pues yo pienso que cada persona que hace una ofrenda o un diezmo, que no lo debe de decir porque no se debe de enterar la gente, lo hace con ese fin, cubrir que se propague el evangelio, que se haga buen uso de esa ofrenda o de ese diezmo y no estar en esa contienda que está en el YouTube y en todos lados que no, que la ley, que esto y que el otro, y se ponen a pensar, que me digan los conocedores si era judío este Abraham o era del evangelio, pero tuvo fe. Él tuvo fe y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es. Y él da un diezmo. Ahora, discuten mucho que si el diezmo es de frutas, que si es de verduras, que si es del trigo, que si es de acá, que dónde dice la Biblia que tiene que ser dinero y esto. Híjole, yo digo, bueno, qué barbaridad. Estamos en época de gracia y yo creo que el Espíritu Santo, el que lo tiene, él es el que nos guía y Él es el que nos lleva para que la obra del Señor se haga en esta tierra. Amén. Así Yo es. no discuto, hermano, respeto al que me diga que es ofrenda, da tu ofrenda. Oye, que yo quiero dar el diezmo, da el ofrenda. No digas que diezmas o que ofrendas. Hazlo en secreto, hazlo para el Señor, hazlo con gozo. Y estoy de Amén. acuerdo contigo, no nos estamos ganando el cielo con eso, pero somos luz, Así es. somos hacedores de buenas obras, que a eso nos manda el Señor. Ahora, otro tema. Dice, ¿tú cómo entiendes? Porque dicen, es que yo ya estoy en Cristo, yo ya estoy en Cristo y Cristo está en mí. Hijo, y la Biblia nos da muchos pasajes, es muy amplio, pero te voy a leer uno. Todos dicen que lo conocen, que conocen a Cristo, pero no guardan sus mandamientos. Y el que hace esto, dice la palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que Amén. dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, sabemos nosotros que es un proceso, ¿no? Hasta Así es, alcanzar la estatura del varón perfecto. Así Entonces, es. debemos de ser muy cuidadosos el decir, es que yo ya estoy en Cristo y Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Bueno, pues entonces demuéstralo, demuéstralo como tú lo has platicado. Sé luz a las naciones. Y así esa es, luz, pues como se nos enseña, hay que llevar el Evangelio, pero el Evangelio no nomás se lleva con el mensaje de salvación, tú lo has platicado, el Evangelio es con testimonio también, el Así es. Evangelio, y es el principal. Y la Biblia nos habla muchísimo del amor y del servicio y de las buenas obras, y no nos estamos ganando la salvación y la vida eterna, es el testimonio que verdaderamente Así somos hijos es. de Dios, es un testimonio. Y el así Señor es. lo dice, que tenemos que andar en las buenas obras, en las obras de justicia, porque Él las preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Así Entonces, es. yo siento, digo, yo escucho todo esto tranquilo y de veras que te escucho con mucha atención y lo que has hablado pues, es verdadero, todo lo que estás hablando. Cornelio, te iba a hacer una pregunta. Sí, ¿En qué año vivió Cornelio? ¿Le tocó vivir la presencia de Jesús? Yo siento que sí por el tiempo de Pedro. Entonces, que habría la posibilidad, este hermano, de que él fue enseñado por algunos, por algunas gentes judías o gente romana que sí creyó y vio a Jesucristo, escuchó sermones de Jesucristo, vio milagros de Jesucristo, les habló de un Dios que no era el Dios de los romanos y todo esto, y Dios le dio el entendimiento, le empezó a abrir el entendimiento y fue una persona, ¿cómo se llama? Dadivosa, como tú la expresaste, que dice la palabra de Dios, ujú, y Dios Generoso. Sí. pesó su corazón. Mm. Pero como tú también lo dijiste atinadamente, en el libro de Romanos dice que los que no han conocido a Cristo, los que no han recibido a Cristo y que tienen un corazón que conocen a Dios, conocen el bien y el mal, serán juzgados hacia donde se tienda su alma, sus buenas obras o todo eso, así será juzgado. Yo no te puedo decir que van a ir a la eternidad, al cielo, o se van a ir al infierno. Sé que van a pasar a juicio y bajo esa manera que tú explicabas, Dios los va a hacer juzgado. Y Cornelio es una muestra. así es, Cornelio es que Dios lo vio y dice, le vamos a dar el mensaje de la salvación. Y lo más hermoso es que no nomás fue él, es toda su familia, así todos los es, que le rodeaban. Entonces eso habla de que ellos estaban en un círculo donde sí conocían también que había un solo Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios, Ujú. que daba buena enseñanza y eso les hizo ser hombres temerosos, porque Cornelio no es el único centurión. Cuando estaba Jesucristo, otro centurión que quiso que fuera a sanar a su hija. Entonces, Ujú. esto, que te leí yo de Primera de Juan, el que dice que le conoce debe obedecer sus mandamientos, el Evangelio de Juan en el capítulo 14 nos dice que el que verdaderamente le ama a Dios, guarda sus mandamientos. Y si guarda sus mandamientos, vendrán a morar con él el Padre y el Hijo. Eso está en el capítulo 14. Y ujú, así hay muchísimos textos bíblicos que hacen un contexto total de la palabra de Dios. Y yo digo que tú también lo explicabas, no nomás se va a quedar en la gracia el hermano ni la hermana, el Hijo de Dios. Ahí claro, vienen muchas referencias. Entonces, ¿para qué se escribieron todas las cartas? ¿Para qué se escribió la palabra de Dios? Si no vamos a hacer lo que nos indica. Y sé que el Espíritu Santo, a través de su santa palabra, es lo que hace el crecimiento de nosotros hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y amén, lo dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos hasta que el lucero de la mañana que brille en nuestros corazones, hasta que alcancemos esa estatura. Ahora, esa estatura nos la enseñan
Y yo estoy de acuerdo, dice, seremos casi igual que el Señor cuando seamos glorificados, ¿no? Así es. Pero creo que nosotros debemos tender siempre hacia ese crecimiento, porque también hay otro texto que dice, sean perfectos como yo soy Yo soy perfecto. perfecto. ¿Y quién hay Amén. perfecto aquí? No, se dice, tiendan a la perfección, vayan poco a poco, sean guiados por el Espíritu Santo y ya llegará el tiempo de que sean perfectos y ese tiempo lo decido yo, ¿verdad? Ya está escrito en la palabra. Pero hay Así es. muchas cosas, hermano, que ahora la otra. Dices tú, dice, bueno, si yo estoy equivocado, me agrada que digas, bueno, de buena manera, con amor, decir, hermano, a mí me parece que lo que nos estás enseñando puede haber un error, no decir es una herejía, estás equivocado, ¿no? Como hacen en el YouTube que se pelean. No, no, eso es correcto, debe ser de buena manera, ¿no? Pero Ujú. hermano, yo tengo una experiencia ya tremendísima que hay muchísimos líderes, y más los que se dicen doctores, que el día que se les hace una observación errónea de lo que están predicando, creo que hasta lo expulsan de la congregación. Sí, sí es cierto. No aceptan, ¿cómo? Parecen fariseos, parecen doctores de la ley. ¿Cómo tú, recién convertido, me vas a decir esto a mí que yo soy doctor? Soy máster y no sé cuántas cosas en teología. Apóstol y no sé Yo, cuánto. Ajá. yo Sí. digo que el doctor en teología más grande que yo conozco y al cual me apego muchísimo, y vaya que es un doctor en teología, es el Espíritu Santo. De él me Amén. apego y con él estoy, a los demás los escucho, no contiendo, pero la verdad que tú dices, somos humanos, tenemos errores, pero hay gente que sí acepta los errores, de buena voluntad, claro, tampoco Claro, de en contienda, ni en pleito, ni con juicio, ni con señalamientos y ofensivos, y nada de eso, hermano. Y claro. entonces, sobre Cornelio hay cosas muy hermosas que también vale la pena platicar, pero lo que tú dijiste es perfecto, correcto, está, porque es bíblico, viene todo eso viene escrito. Amén. Muchas Pero gracias. me llama la atención Cornelio porque sé que él tuvo conocimiento de la obra que hacía Jesús y fue impactado y esa es obra de Dios, no es Claro. obra, fue obra de Dios y lo fue preparando. Y sobre Pedro, tienes toda la razón, qué bueno que lo explicaste, yo te lo iba a decir. Pedro tuvo una confrontación, tú lo ves ahí en el capítulo 10 de Hechos, tiene una confrontación con los judíos que le reclaman que por qué estaba comiendo con los gentiles y Pedro les da una explicación y quedan todos conformes. Pero recordar que Pedro ya trae en su corazón el temor, el miedo, lo muestran los evangelios Así y es. vemos que aunque se le sopló el Espíritu Santo para recibir al Espíritu Santo y después vino el Espíritu Santo con poder para que saliera a predicar, lleva la misma conducta, lleva el mismo patrón y él se vuelve temeroso de los judíos y tiene miedo de ellos, cuando él ya había pasado por esa prueba que tú explicaste muy bien. Entonces, ¿cuántas cosas arrastrando traemos todos los hermanos y con mucho amor y con mucha paciencia debemos, como dices tú, guiarlos con la palabra para sacarlos de ese error? Yo Así lo es. veía, por ejemplo, de los católicos que se hacen verdaderamente cristianos evangélicos, cuando están en un momento crítico, dice que agachan la cabeza para orar, pero se persignan. Y es una costumbre que ya traen. Y no por eso los vamos a condenar, No, ¿verdad? creo que no. No, así traemos nosotros muchas costumbres que poco a poco los líderes llenos de amor, llenos de sabiduría y con la palabra, ellos van a encaminarlos a que se cimienten bien en las Santas Escrituras. Así, Gracias, hermano, me agradó así. la plática y es interesante. Te Pues agradezco gracias a por la Dios. atención. Muy bien. ¿Todo Gracias. me permite hacer un comentario, pastor? Sí, a ver, hermana. Me encanta la palabra del Señor cuando dice, hablando de los diezmos, que al pobre le da, Dios le presta. Y lo dice, y Dios no es deudor de nada ni de nadie. O sea, el Señor nos respalda también con esa parte de la palabra. Él no es deudor de nadie. Y si nosotros prestamos al pobre, le estamos prestando a Dios y Él nos paga con mayor razón,
para la obra del Señor. Así es, Así es. El Señor no así es es. deudor. O sea, a mí me quedó claro, porque yo soy de Monterrey y andamos cuidando a veces hasta el quinto y todo. Cuando me hice cristiana, híjole, le dije, no me dolió, no me dolió, porque lo doy con convencimiento. Y siempre Claro. le digo a Dios, Señor, ¿por qué pones eso de que te probemos? Eso es una ofensa hacia tu persona. Te tenemos que creer. Y cuando leí, y el Señor no es deudor de nada ni de nadie, ya. Si doy un peso, doy 100 o todo y lo doy y lo ofrendo, el Señor me devuelve más de lo que yo le doy. Así es. Amén. Amén. Gracias, pastor. No, de qué, al contrario. Bien, hermanos, pues ya se nos hizo un poquito noche. Vamos a terminar esta sesión con una oración y nos despedimos, hermanos. Muchas gracias, por sus aportaciones. A usted. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor. Estamos tan agradecidos contigo porque has mostrado fidelidad. Has extendido tu mano con misericordia, danos el tiempo y los recursos necesarios para estar aquí en tu clase. Gracias, Dios, y ahora, mi Señor, te pido por favor que a todos nos des el sueño reparador que necesitamos para mañana emprender un nuevo afán del día. Por favor, acompáñanos en nuestro sueño y acompáñanos en todo el día de mañana porque queremos glorificarte, Señor, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Bendice a mis hermanos, Señor, que bien dedicaron su tiempo para estar presente, porque bien pudieron haber hecho otras cosas y sin embargo desearon quedarse aquí para escucharte. Gracias, Dios. Te agradezco todo esto en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Gracias. hermano. Gracias. Gracias, Igualmente, pastor. hasta luego. Gracias a todos. Nos Buenas vemos. Dios noches. Adiós, les adiós. bendiga a todos. Gracias, pastor. Gracias Saludos. igualmente. Un abrazo. Vaya, hasta Hasta luego. luego. Bye. Gracias, igualmente. Bye.